en la región de Galilea, a orillas del mar que vio pasar pescadores, comerciantes y peregrinos, se levantaba una ciudad llamada Magdala. De allí provenía una mujer cuyo nombre sería pronunciado a lo largo de los siglos con devoción, debate y asombro. Su nombre era María Magdalena. En su tiempo, los nombres no se entendían como hoy. No eran apellidos, sino señales de identidad. Llamarla Magdalena era decir de dónde venía, a qué tierra pertenecía, qué historia la había formado antes de que su vida cambiara para siempre. La Biblia no describe su infancia ni su familia, no habla de su rostro ni de su edad, pero sí nos revela una verdad profunda sobre su condición antes de conocer a Jesús. El Evangelio de Lucas afirma que de ella habían salido 7 demonios. En el lenguaje bíblico, este número no se refiere a una cantidad literal, sino a una plenitud de sufrimiento. María vivió oprimida, fragmentada interiormente, atrapada en una oscuridad que no siempre se ve, pero que pesa más que cualquier cadena visible. Su dolor no era público, pero era real. Su lucha no era comprendida, pero la consumía. Entonces apareció Jesús de Nazaret. Jesús no se acercaba a las personas como los demás. No preguntaba primero por el pasado, no exigía explicaciones, no levantaba acusaciones. Cuando Jesús miró a María Magdalena, no vio su tormento como una condena, sino como un lugar donde la misericordia debía entrar. Y entró, la sanó, la liberó, la devolvió a sí misma. En un instante que la Biblia no describe con detalles, pero que cambió todo, María pasó de la opresión a la libertad, del silencio interior a la paz, del miedo a la confianza. A partir de ese momento, María tomó una decisión radical: seguir a Jesús. No lo hizo por obligación ni por interés, sino por gratitud y convicción. El Evangelio dice que ella, junto con otras mujeres, acompañaba a Jesús y a los 12, y que con sus propios bienes sostenía el ministerio. Esto nos muestra a una mujer activa, consciente, con recursos y con una fe madura. María no seguía desde lejos, caminaba los mismos caminos polvorientos, escuchaba las mismas enseñanzas, presenciaba los mismos milagros. Estaba allí cuando Jesús hablaba del reino de Dios, cuando sanaba enfermos, cuando perdonaba pecados y cuando confrontaba a los poderosos. Mientras muchos veían a Jesús solo como un maestro más, María lo conocía desde la experiencia personal de la liberación. Ella sabía lo que significaba ser restaurada. Sabía lo que era pasar de la noche al día. Por eso permanecía. Por eso escuchaba. Por eso no se iba cuando las palabras se volvían difíciles. Su fe no era superficial. Estaba arraigada en la transformación. El tiempo avanzó y con él creció la oposición contra Jesús. Las autoridades religiosas comenzaron a verlo como una amenaza. Los rumores se intensificaron. La tensión aumentó. Y llegó el día en que Jesús fue arrestado. En ese momento, muchos de los discípulos huyeron. El miedo se apoderó de ellos. Las promesas parecían derrumbarse. Pero María Magdalena no huyó. Los evangelios coinciden en algo extraordinario. Ella estuvo presente durante la crucifixión. Allí, frente a la cruz, María vio el cuerpo herido de Jesús. Escuchó los gritos, el silencio, las burlas, el dolor. Permaneció cuando otros no pudieron. No tenía poder para cambiar el curso de los acontecimientos, pero tenía amor suficiente para no apartarse. Su fidelidad no dependía de milagros ni de victorias visibles. Permanecía porque amar a Jesús significaba estar incluso en el fracaso aparente. Cuando Jesús murió, María Magdalena siguió allí. Observó cuando bajaron su cuerpo, cuando lo envolvieron y lo colocaron en el sepulcro. Vio el lugar, lo memorizó. No se fue distraída ni confundida. Sabía exactamente dónde lo habían puesto. Su dolor era profundo, pero su atención era clara. Luego llegó el descanso del sábado. Un silencio pesado cubrió todo. Parecía que la historia había terminado. Pero al amanecer del primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena volvió al sepulcro. No iba con esperanza de resurrección. Iba con amor. Iba a llorar. Iba a cumplir un gesto final de cuidado. Iba a encontrarse con la ausencia. Y fue entonces cuando descubrió que la piedra había sido removida. El sepulcro estaba vacío. Su primera reacción no fue fe, sino confusión. Corrió a avisar a los discípulos. Volvió, se quedó, lloró, y en medio de ese llanto ocurrió lo impensable. Jesús se le apareció, no como un recuerdo, no como una visión, sino vivo. Al principio, María no lo reconoció. Su dolor era tan grande que sus ojos no podían ver más allá de la pérdida. Pensó que era el jardinero, pero cuando Jesús pronunció su nombre, todo cambió. María,
Una sola palabra bastó. La voz que la había liberado volvió a llamarla. En ese instante, la muerte perdió su poder y la historia dio un giro definitivo. Jesús le confió una misión única: anunciar la resurrección a los discípulos. María Magdalena se convirtió así en la primera testigo del resucitado y en la primera mensajera del corazón del Evangelio. No fue Pedro, no fue Juan, no fue ninguno de los 12. Fue ella, una mujer sanada, una discípula fiel, una testigo perseverante. Por eso, desde los primeros siglos, la tradición cristiana la llamó apóstol de los apóstoles. No porque perteneciera al grupo formal de los 12, sino porque fue enviada directamente por Jesús. Su autoridad no provenía de una estructura, sino de un encuentro. Su mensaje no era una teoría, sino una experiencia. Jesús vive. La Biblia nunca la presenta como prostituta, ni como mujer inmoral, ni como símbolo de pecado sexual. Esa imagen surgió siglos después, producto de interpretaciones erróneas y prejuicios culturales. La María Magdalena bíblica es una figura de luz, de fidelidad, de valentía silenciosa. Es la mujer que permaneció cuando otros huyeron, la que buscó cuando todo parecía perdido, la que fue elegida para anunciar la mayor noticia de la historia. Así, la vida de María Magdalena, según la Biblia, no es una historia secundaria, es un testimonio central. Su camino va de la oscuridad a la luz, del sufrimiento a la misión, del anonimato a la memoria eterna. En ella se revela que Dios no solo restaura, sino que confía, no solo perdona, sino que envía, no solo sana, sino que hace testigos. Y su voz, aquella mañana frente al sepulcro vacío, sigue resonando hasta hoy, anunciando que la muerte no tuvo la última palabra y que la fidelidad, incluso en la noche más oscura, siempre es recordada por Dios.